Hola, buen día. Soy el doctor Manuel Alonso Domínguez, catedrático de la materia Anatomía de segundo semestre de la Facultad de Medicina y Nutrición de la Universidad Juárez del Estado de Durango. El día de hoy vamos a revisar el tema 12, correspondiente al sistema renal. En él vamos a revisar los siguientes temas, que es riñones, uréteres, glándulas suprarrenales y las correlaciones clínicas correspondientes a estos temas. Hablaremos primero del sistema renal en sus generalidades y podemos decir, pues que los riñones se van a encargar de producir la orina y de ahí transportarla a través de los uréteres a la vejiga urinaria. Cada riñón, pues en su cara superomedial, pues va a estar en contacto con la glándula suprarrenal y va a estar separado de ella de una fascia débil que se va a encontrar en esta porción. Las glándulas suprarrenales, como podemos verlas aquí, pues van a formar parte de lo que es el sistema endocrino. Su ubicación, como podemos verlo, pues están en el retroperitoneo. Aquí vemos que está quitado de su sitio, pues el hígado, obviamente también el estómago y pues parte de lo que es el mesenterio y obviamente pues esto nos permite ver este peritoneo que cubre a los órganos que están retroperitoneales como correspondería pues a los riñones, a las glándulas suprarrenales, al duodeno en una gran parte, a lo que es el páncreas y obviamente pues al riñón del lado izquierdo. El riñón va a estar rodeado por una cápsula adiposa, es decir, la cual va a contener pues una grasa que está alrededor del riñón y se llama grasa perirrenal y que obviamente esta se va a continuar con la grasa que se encuentra en lo que es el seno renal. Aquí lo tendríamos pues por detrás de la cola del páncreas. Estos van a estar cubiertos por una lámina membranosa que correspondería pues a lo que es la fascia renal que está por debajo del peritoneo parietal. En cuanto a la fascia renal, pues esta se va a prolongar hacia los ureteros, como vemos en esta parte aquí. Aquí tenemos la fascia renal. Se va a prolongar, esto sería lo que correspondería al espacio del ilio renal, en donde se encuentra también la pelvis renal, que más adelante lo vamos a ver. Y bueno, pues aquí va a formar una fascia que va a envolver a los ureteros en un corte más inferior. Rodeando la fascia renal, pues está el cuerpo adiposo renal, como podemos verlo aquí, rodeando al riñón. Y que bueno, este cuerpo adiposo renal, pues es mucho más evidente, pues en la cara posterior del riñón. La fascia renal, pues va a fijarse a las glándulas, sobre todo a las glándulas suprarrenales y de estas, pues también a lo que es el diafragma. Sin embargo, esta fascia es una fascia que de alguna manera pues es laxa. En cuanto a la fascia renal, pues tenemos aquí una hoja anterior, como les decía, y también una hoja posterior, las cuales pues rodean prácticamente a lo que es el riñón y al cuerpo adiposo renal. Muy bien, en cuanto a los riñones, podemos decir que son los encargados prácticamente de eliminar de la sangre pues los productos de desecho, sobre todo sales, desechos del propio metabolismo, proteínas y también el exceso de agua. Estos van a devolver al torrente sanguíneo aquellas sustancias y nutrientes que son necesarias para la vida misma. El hilio renal, pues como todos sabemos, pues es el sitio en donde entran y salen, aquí esta parte sería el hilio renal, es el sitio en donde entran y salen, pues obviamente vasos, nervios y sobre todo el sistema, que es el sistema obviamente, de drenaje de lo que es el riñón. El hilio riñón izquierdo, pues va a estar más cercano al plano transpilórico, como lo vemos en esta parte. Este es el plano transpilórico. Aquí tenemos el hígado, este sería el riñón del lado derecho y este sería el riñón del lado izquierdo. Más o menos está a unos 5 centímetros de lo que es el plano
del plano medio, lo que es el plano transpilórico, que lo vemos en esta parte. El plano transpilórico, pues obviamente va a pasar cerca de lo que es el polo superior de lo que es el riñón derecho. Muy bien, en cuanto a los riñones, pues generalmente si nosotros realizamos una cirugía en donde podamos verlos en una persona viva, pues van a tener un color rojo o marrón rojizo como el que simula esta fotografía, bueno, pues más bien esta lámina, y que obviamente van a medir aproximadamente 10 centímetros de largo y 5.5 centímetros de grosor. Sus relaciones, pues, podemos decir que pues, están relacionados con lo que es el diafragma en su cara superior. En la cara posterior inferior, pues va a estar el músculo psoas mayor y medialmente, pues está lo que es el músculo cuadrado lumbar. En la cara posterior, pues van a descender en diagonal los nervios y los vasos subcostales, el nervio ilioepigástrico y el ilio inguinal. El riñón derecho, pues obviamente, como lo vemos aquí, pues anteriormente va a estar relacionado con lo que sería, pues prácticamente el lóbulo derecho del hígado, parte de lo que sería el duodeno y lo que sería el colon ascendente. En el caso del riñón izquierdo, pues obviamente se va a relacionar con lo que sería el estómago, que estaría en esta parte, pues también con el vaso, que estaría ocupando este lateral, con el páncreas, que prácticamente correspondería aquí aparte de lo que sería la cola, cuerpo y cola del páncreas, y también con lo que sería pues el colon descendente. Si nosotros lo vemos en una tomografía, podemos observarlo y describirlo de la siguiente manera. Este correspondería al hígado en su lóbulo derecho, por aquí encontraríamos el lóbulo izquierdo, aquí tenemos el vaso por debajo del diafragma, aquí está el riñón y su glándula suprarrenal, aquí está el otro riñón, aquí vemos el sistema excretor en donde encontramos pues los cálices mayores, menores, la pelvis renal, la unión uretero-piélica, el propio uréter y obviamente su llegada a lo que es la vejiga. En relación a los riñones podemos decir que, pues obviamente como les describía, pues tienen un hilio en donde la vena renal es anterior a lo que es la arteria y sobre todo también a lo que es la pelvis renal. Vamos a tener una cara anterior que pues es redondeada, una cara posterior igual, va a tener un borde medial, que este borde medial pues es convexo, si lo vemos en esta parte, de alguna manera muy similar a lo que es un frijol, la silueta del riñón pues, es muy similar a lo que es pues un frijol, el borde lateral, como podemos verlo aquí, pues es un borde cóncavo y va a tener un polo superior y también un polo inferior. En cuanto a su estructura interna, pues decimos que el riñón tiene una pelvis renal que la vemos en esta parte y que obviamente pues es una expansión como la forma de un embudo y que obviamente pues ahí vamos a encontrar que en esta parte se va a comunicar, en su vértice se comunica con el uréter formando la unión uretero-piélica. En el caso de la pelvis va a recibir 2 a 3 cálices mayores, como los vemos en esta parte, y estos cálices mayores pues también se van a dividir en cálices menores que también van a ser de 2 a 3, es decir, tenemos un cáliz mayor que se va a dividir en 2 o 3 cálices menores. Cada cáliz va a estar identado por lo que es una papila renal y el vértice de lo que es la pirámide renal, que correspondería a esta parte, pues es el lugar en donde se va a excretar la orina y de aquí va a caer a los cálices menores, luego a los cálices mayores, a la pelvis renal y de ahí, a través del uretero,
va a llegar a lo que es la vejiga. Si nosotros revisamos una urografía excretora o una pielografía, pues podemos ver que aquí, pues obviamente se inyecta medio de contraste intravenoso y a través de lo que es las arterias llega al riñón, se empieza a filtrar a través de lo que es los cálices menores, de aquí a los cálices mayores y luego a lo que es la pelvis renal y obviamente pues aquí en la unión ureteropiélica ya pasa a lo que es el uretero. Los ureteros pues son prácticamente conductos musculares que miden más o menos de 25 a 30 centímetros, más o menos ese es el largo, y obviamente tienen un trayecto que va pues obviamente desde el vértice de la pelvis renal y van pues a descender por la pared posterior del abdomen, es decir, en un espacio retroperitoneal y obviamente llegan al borde de la pelvis a nivel de lo que es la bifurcación de las arterias ilíacas comunes y luego entran en la parte intramural, es decir, a través de lo que es la pared vesical, a desembocar en la vejiga. Entonces, los ureteros van a tener tres estrechamientos. El primero que es la unión ureteropiélica. ¿Por qué decimos estrechamientos? Porque el calibre o el tamaño de la pelvis renal, pues obviamente se disminuye para formar lo que es el uretero. Entonces aquí hay un primer estrechamiento, unión ureteropiélica. Segundo, cuando el uretero cruza la abertura mayor de la pelvis, pues aquí es el segundo estrechamiento. Y el tercer estrechamiento es en su paso intramural, es decir, aquí el uretero entra a lo que es la pared de la vejiga urinaria y ahí es el tercer estrechamiento. Muy bien, vamos a hablar ahora de las glándulas suprarrenales. Decimos que las glándulas suprarrenales pues son de un color amarillento, como las vemos en la imagen. Pues van a estar localizados en las caras superiores y mediales de lo que son los riñones y van a estar relacionadas pues obviamente con el diafragma. Están rodeadas de tejido conectivo como veíamos y grasa perirrenal que también alcanza a cubrirlas y pues obviamente su principal inserción es hacia los pilares del diafragma. Van a estar separadas del riñón como les decía por un tabique delgado que es la fascia renal y que obviamente pues es laxa. En ocasiones cuando, al rato que hablemos de las correlaciones clínicas, cuando el riñón de alguna manera desciende de su lugar, las glándulas suprarrenales se quedan en su posición. Muy bien, entonces las relaciones de las glándulas suprarrenales, en el caso por ejemplo de la glándula suprarrenal derecha, decimos que pues esta va a tener una forma piramidal, si se fijan, es más apical, es decir, es más, está colocada más en la parte más superior del riñón, va a estar anterolateral a lo que es el diafragma y anteromedialmente pues va a estar en contacto con la vena cava inferior. También, de alguna manera, pues con lo que sería el lóbulo derecho del hígado. La glándula suprarrenal izquierda, pues esta es de forma semilunar, es decir, de forma de media luna. Es de la mitad de tamaño que la glándula derecha y se encuentra superior a lo que es el riñón, al riñón izquierdo. Se va a relacionar, como ya habíamos dicho, pues aquí está el estómago, con el vaso, con el páncreas, decíamos con la cola y cuerpo del páncreas y con el pilar izquierdo de lo que es el diafragma. En cuanto a las glándulas suprarrenales, decimos que tienen una corteza que está en esta parte y una parte central que se llama médula y obviamente están recubiertas por una cápsula. Estas van a proceder del mesodermo y van a secretar, como sabemos, corticosteroides y andrógenos y obviamente estas van a actuar sobre el riñón reteniendo sodio y agua en respuesta sobre todo al estrés y esto nos va a generar pues aumento de volumen y aumento de la presión sanguínea. Generalmente estas van a afectar con estas acciones a los músculos y órganos como el corazón y los pulmones. En cuanto a su médula, pues esta va a derivar de las células de la cresta neural y están asociadas sobre todo al sistema nervioso simpático. Y aquí, bueno, pues se encuentran las células cromafines y estas están relacionadas con los que son
Los nervios ganglionares simpáticos, posinápticos, tanto por origen como por función, y estas van a secretar sobre todo las catecolaminas, en este caso la adrenalina, que va a ser en respuesta pues, a estímulos de neuronas presinápticas. Estas hormonas medulares, tanto la adrenalina como la noradrenalina, pues van a activar el organismo, sobre todo para cuando nosotros queremos huir o bien cuando entramos en un estrés o sobre todo cuando nos preparamos para la lucha. Muy bien, estas ya en el organismo pues van a aumentar lo que es la frecuencia cardíaca, van a provocar una broncodilatación y un aumento del flujo sanguíneo, sobre todo durante, les digo, cuando nos preparamos para la huida o bien cuando hacemos ejercicio. En cuanto a la irrigación arterial de los riñones, bueno, pues aquí diremos que las arterias se originan pues a lo que es a nivel del disco intervertebral de la lumbar 1 y lumbar 2, y la arteria renal derecha, como ustedes pueden ver en la imagen, pues es más larga que la izquierda y obviamente va a pasar posterior a lo que es la vena cava inferior. En el caso de la irrigación de los riñones se va a dividir en 5 arterias segmentarias, que son arterias terminales. Cuando hablamos de la arteria eh, eh, renal derecha o izquierda, estas arterias segmentarias van a ser la arteria segmentaria superior, o también conocida como arteria apical, que la encontramos irrigando este sector. Tenemos la arteria segmentaria anterosuperior, que nos irriga esta parte anterior, pero también superior del riñón. Tenemos la segmentaria anteroinferior, que nos va a irrigar esta parte del riñón, anterior, pero también inferior. Y la segmentaria inferior, que es una rama de la arteria renal. Y por último, la segmentaria posterior, que nos estaría irrigando también la parte posterior del riñón. Esta es una vista posterior del riñón derecho y esta es una vista anterior. Muy bien, en cuanto al drenaje venoso, pues de los riñones, las venas renales, pues obviamente drenan a los riñones y van a estar situadas, pues sobre todo anteriores a lo que son las arterias derecha e izquierda. Si se fijan aquí, va la arteria renal derecha a la izquierda y las venas las vamos a encontrar de manera anterior. Este es un punto importante que ahorita en las correlaciones clínicas vamos a ver algunas alteraciones que se pueden presentar en este nivel por la presencia de lo que es la arteria mesentérica superior y la aorta, y obviamente la vena renal izquierda que pasa entre ellas. Bueno, la vena renal izquierda, esta que les digo, pues obviamente es mucho más larga. Si se fijan, su trayecto es más larga para salir de lo que es el riñón y llegar a la vena cava. Y bueno, pues va a recibir la sangre de la vena suprarrenal izquierda, como vemos aquí, de la vena gonadal y testicular, que vendría siendo esta también, y en ocasiones de la lumbar ascendente, que está aquí por atrás, esta que vemos aquí, la lumbar ascendente. Esas son las tributarias de lo que es la vena renal izquierda, y que obviamente va a cruzar, como les decía, en ángulo agudo a través de lo que es la arteria mesentérica superior y la aorta posteriormente. Este es un punto crítico que en ocasiones da problemas, pero eso lo veremos en las correlaciones clínicas. Cada vena renal, pues obviamente, como les decía, pues van a desembocar en lo que es la vena cava inferior. La irrigación y drenaje ahora de los ureteros, pues podemos decir que las arterias ureterales, que serían todas estas, pues en gran parte provienen primero de las arterias renales, como vemos aquí, de las arterias renales, de las arterias testiculares u ováricas, que serían estas. Estas también les dan irrigación a los ureteros, de las arterias ilíacas comunes, como lo vemos aquí, en este caso, nos dan ramos ascendentes y descendentes, y también vamos a encontrar que algunas ramas de la vesical superior nos dan también irrigación a la parte final ya de lo que es el uretero. Y obviamente las venas pues van a drenar la porción abdominal de los uréteres.
en las venas renales y gonadales correspondientes. En cuanto a la irrigación de las suprarrenales, pues esta es una irrigación bastante rica, como ven aquí. Como las glándulas suprarrenales van a tener una función pues endocrina, pues requieren abundante irrigación, y aquí estamos hablando de 50 a 60 ramas que penetran la corteza y de la propia glándula. Entonces, las arterias suprarrenales superiores pues son de 6 a 8 arterias, y pues nosotros podemos verlas en esta parte. Luego tenemos las arterias suprarrenales medias, que se encuentran ubicadas en esta parte, y que bueno, pues estas están cerca del origen de la arteria mesentérica superior, y las arterias suprarrenales inferiores, que obviamente pues estas más o menos se encuentran a nivel de la lumbar 1 y que son provenientes de las arterias renales. Muy bien, en cuanto al drenaje suprarrenal, es decir, el drenaje venoso, pues va a estar dado por la gran vena suprarrenal derecha, que la encontramos en esta parte, que obviamente drena directamente a la vena cava inferior, y también por la vena suprarrenal izquierda, que la encontramos aquí, y que esta es más larga, pero va a unirse con la frénica inferior y obviamente drena a la vena renal izquierda, como la vemos en esta parte. Muy bien, en cuanto al drenaje linfático, si se fijan, pues el trayecto del uretero es bastante largo, va a tener diferentes sitios para donde puede drenar. Los vasos linfáticos renales generalmente, pues como les decía, acompañan a las venas y a las arterias y drenan en los nódulos linfáticos lumbares, tanto derecho como izquierdo, de lo que es la cava y la aorta. Los vasos linfáticos del uréter, pues estos generalmente pues suelen unirse, sobre todo los superiores, a lo que es los nódulos linfáticos lumbares, que los vamos a encontrar en esta parte, o también llamados aórticos y de la vena cava, ya que se encuentran pues prácticamente juntas. Aquí está la aorta y en un lado va la cava. Y luego la porción media del uréter va a drenar en los nódulos linfáticos ilíacos comunes, que son estos amarillos, y la porción inferior pues puede drenar en los ilíacos comunes externos o bien en los ilíacos comunes internos. En cuanto a su inervación, decimos que el plexo renal pues está formado por fibras simpáticas y parasimpáticas que reciben fibras de los nervios espláncnicos abdominopélvicos, también conocidos como nervio imo, y nervios de la porción abdominal del uréter, pues estos van a estar dados sobre todo por el plexo renal, por el plexo aórtico y por el plexo hipogástrico. Las fibras aferentes viscerales, pues obviamente conducen las sensaciones de dolor, sobre todo cuando los riñones se distienden por alguna obstrucción, sobre todo en el caso de cálculos ureterales, o bien por alguna tumorazón o neoplasia que obstruye el libre flujo de la orina. Entonces estos van a generar dolor, y secundario sobre todo pues a la distensión. El dolor ureteral se va a referir sobre todo al cuadrante inferior homolateral de la pared anterior del abdomen, y generalmente el paciente se presenta a urgencias en una posición que le llamamos engatillo, o también la posición conocida como posición fetal. Muy bien, en cuanto a la inervación de las glándulas suprarrenales, aquí decimos que el plexo celíaco y los nervios espláncnicos abdominopélvicos, tanto mayor, menor e imo, son los responsables, y van a estar formados por fibras simpáticas presinápticas que van a estar procedentes de lo que es el cuerno o al asta lateral de los segmentos desde T10 a L1. Atraviesan lo que son los ganglios paravertebrales, que estarían ubicados pues en esta parte, y sin hacer sinapsis se van directamente a las células cromafines de la médula suprarrenal a través de lo que es el plexo periarterial. Llegan aquí sin hacer sinapsis directamente. Bueno, en relación a las correlaciones clínicas, podemos decir que cuando nosotros queremos palpar los riñones, pues generalmente a menudo no son palpables. Esto es posible solamente con personas que son pues muy delgadas.
Entonces, prácticamente la palpación pues tiene que hacerse de manera bimanual, como vemos en esta imagen. Nosotros tenemos que colocar nuestra mano izquierda por detrás de lo que es el flanco, en este caso el flanco derecho, y con nuestros dedos de nuestra mano derecha vamos a hacer cierta presión para tratar de palpar lo que es el riñón derecho, que generalmente está 1 o 2 centímetros más abajo que la izquierda. El riñón izquierdo generalmente pues no se puede palpar a menos que esté aumentado de tamaño o bien que tenga ahí alguna tumoración en el retroperitoneo que lo desplace hacia abajo. Entonces, si ustedes se fijan, pues el riñón derecho sí está un poquito más abajo por el tema de que aquí encontramos el hígado y eso hace que lo encontremos de alguna manera más abajo. Si vemos en relación a los rebordes costales, pues sí podemos ver lo que está un poquito más descendido y eso nos permite, si metemos la mano en la parte posterior, pues poder palparlo. Muy bien, en relación a los abscesos perinéfricos, es decir, abscesos que se forman alrededor del riñón, pues generalmente ahí podemos encontrar pus o bien la presencia de una colección de sangre, en el caso de trauma renal, cuando hay una fractura costal que lesiona al propio riñón, pues este puede lesionarse en su estructura y generarnos un sangrado y hablamos entonces pues de un hematoma que se encuentra también alrededor del riñón. Entonces aquí hablamos de absceso, pero también podemos tener hematomas o colecciones de sangre. Generalmente, si nosotros revisamos cómo están ubicados en el espacio retroperitoneal, pues les decía, aquí tenemos el páncreas, aquí está el riñón izquierdo, aquí está el riñón derecho, obviamente aquí está el ilio renal, pues obviamente con su sistema colector, aquí la vena renal, aquí vemos la arteria renal, aquí la aorta, la vena cava. Entonces, si se fijan, pues es un espacio complejo y obviamente la vía de diseminación pues es a través de lo que es la fascia renal, es decir, entre su hoja anterior y posterior. Si nosotros tenemos el caso de la colección de pus, pues obviamente va a diseminarse a través de las hojas anterior y posterior de la fascia renal hacia lo que es la pelvis. A través del ilio, pues es difícil porque generalmente aquí la fascia se cierra en la parte iliar y entonces no permite que si aquí tenemos una colección de sangre se vaya hacia la porción ilial y nos llegue al riñón contralateral. Eso es sumamente complejo, no es posible. Pero sí se puede ir hacia lo que es la pelvis. Como les decía, pues la diseminación es entre las hojas anterior y posterior hacia la fascia pélvica. Obviamente aquí se pueden formar en el riñón, pues abscesos, secundaria a una infección del propio riñón, o bien, en este caso, vemos como este es el riñón del lado izquierdo, y aquí tenemos el riñón derecho con la presencia de un absceso importante que está ocupando toda la masa. Si se fijan, la estructura del riñón pues prácticamente se pierde por la presencia del absceso que lo rodea. Obviamente también pues encontramos cambios inflamatorios en lo que es el cuerpo que rodea el riñón, sobre todo pues ese cuerpo graso que tenemos alrededor del riñón y que lo protege de cualquier pues traumatismo. En el caso de los hematomas, este sería un hematoma alrededor del riñón y aquí vemos cómo la estructura renal se ve alterada con una laceración renal que pues obviamente está afectando su estructura. Aquí hay una lesión que está extravasando sangre hacia lo que es el espacio perirrenal. Entonces aquí tenemos una colección conocida como hematoma. Muy probablemente esto fue secundario a una fractura o un trauma cerrado renal. Aquí vemos en el caso del riñón izquierdo, pues una estructura normal, la pelvis renal, y aquí veríamos pues la arteria renal. Muy bien, cuando hablamos de nefroptosis, decimos que es la presencia de un riñón pues que está descendido o caído. Esto es muy diferente a hablar de riñón ectópico. Generalmente la nefroptosis pues la vamos a encontrar así, un riñón
que está dependiendo de lo que es la arteria y la vena y que prácticamente vamos a encontrar un sistema de uretero prácticamente normal, el cual va a estar de alguna manera pues enroscado sobre su eje porque pues prácticamente este riñón está fuera de su locación. Entonces, generalmente la atracción de los vasos, tanto arteriales o venosos, pues va a generarle al paciente dolor que es un dolor intermitente. Y obviamente, como les decía al inicio, la glándula suprarrenal se permanece en su sitio porque, pues porque tiene una fijación a lo que es el diafragma de manera independiente a lo que es el riñón. El riñón normal, pues normalmente va a descender 3 centímetros cuando nosotros nos ponemos de pie, pero en el caso de la nefroptosis, que es el riñón caído, pues este puede llegar a estar en la parte, en la cavidad pélvica. Aquí vemos, por ejemplo, el caso de un riñón normal, en su posición normal, riñón izquierdo, si se fijan aquí. Y en el caso del riñón derecho, pues lo vemos prácticamente, pues a mitad del abdomen, ¿verdad? Entonces, pues este es un caso de nefroptosis muy bien documentado. Bueno, cuando hablamos de trasplante renal, decimos que pues es una alternativa sobre todo para el tratamiento de la insuficiencia renal. Generalmente cuando se hace un trasplante, este se va a ubicar en la fosa ilíaca derecha. Muchas de las veces la gente lo que pregunta es que cuando se trasplanta un riñón, ¿qué se le hace a los riñones que tiene el paciente? Pues no se les hace nada. Prácticamente el nuevo riñón se va a poner pues, en la fosa ilíaca, sobre todo en la derecha, y se van a anastomosar la arteria con la arteria ilíaca común y la vena con la vena ilíaca, y obviamente el uréter se va a anastomosar a vejiga para su drenaje completo. Entonces, si se fijan, prácticamente arteria y vena y uretero se fijan sobre todo pues en la cavidad en la fosa ilíaca. Muy bien, cuando hablamos de quistes renales, o también conocida como enfermedad poliquística renal, generalmente este es un riñón normal y este es un riñón poliquístico. Si se fijan, pues pierde su estructura por la presencia de múltiples quistes y que obviamente pueden ser únicos o múltiples y generalmente estos van a generar pues como problema final pues una insuficiencia renal. Si vemos un ultrasonido, podemos ver aquí cómo se ve lo que es la estructura del riñón y la presencia de múltiples quistes de diferentes tamaños. Y decimos que son quistes porque tienen pues un interior de color sombreado, ¿verdad? Y si fueran sólidos o si fueran calcificaciones, pues nos estarían generando una sombra acústica posterior. Y bueno, pues eso es lo que nos hace distinguirlos de un proceso de calcificación. Generalmente las calcificaciones, les decía, pues van a generarnos a través del ultrasonido una sombra posterior, una sombra sónica posterior. En el caso de quistes, pues esta sombra no se genera porque obviamente el sonido pasa a través de lo que es el agua. Muy bien, pues estos le van a dar pues un aumento de tamaño sobre todo a lo que es el riñón y van a distorsionar su forma de manera importante. Cuando hablamos de vasos renales accesorios, decimos que en el caso, por ejemplo, de los riñones embrionarios, pues van a recibir irrigación de diferentes vasos. Los vasos inferiores generalmente van a degenerar y si no es así, pues obviamente se van a generar arterias y venas accesorias o también conocidas como arterias polares. Y esto, pues en la vida real no es tanto problema. El problema es cuando el paciente quiere donar un riñón. Muchas de las veces el gran problema es estas arterias polares, porque si ustedes se fijaron en el trasplante renal, pues siempre buscamos que el riñón tenga una arteria y una vena. Y en el caso de estas arterias polares, pues generalmente nos impiden el procedimiento de trasplante, sobre todo ser donadores de órganos. Entonces, pues bueno, la presencia de estos, pues sí, va a ser común. Aquí vemos una angiografía en donde podemos ver pues una arteria polar importante en ambos riñones. Como les decía, ocurre en el 30% de la población y eso pues
Generalmente cuando se va a hacer un trasplante, sobre todo si el paciente es donador, pues lo primero que se hace es un estudio angiográfico para ver si el paciente tiene arteria y vena única o bien tiene la presencia de arterias polares, que esto descarta la posibilidad de ser donador. Bueno, el síndrome de atrapamiento de la vena renal es lo que hace rato les comentaba, cuando hablamos de que la vena renal, pues izquierda es mucho más larga que la derecha, y que pasa en el ángulo agudo entre lo que es la vena mesentérica superior y la aorta, pues esta vena generalmente a veces puede ser atrapada por lo que es la arteria mesentérica superior, que la va a comprimir y que obviamente también muchas de las veces también comprime a lo que es a la tercera porción del duodeno. Esto es conocido como el síndrome de cascanueces. Y obviamente si nosotros vemos aquí hay una estenosis que está pues de alguna manera obliterando. Aquí vemos, bueno, vamos a explicarla. Este es un corte en donde vemos el lóbulo izquierdo del hígado. Esto correspondería al lóbulo derecho del hígado. Esto corresponde al riñón derecho, esto sería el riñón izquierdo. Y fíjense aquí una cosa bien importante, el tamaño de uno y de otro. En el caso del riñón derecho tiene un tamaño normal, pero el riñón izquierdo tiene un tamaño aumentado. Esto es porque está batallando para drenar la sangre directamente a la vena cava. Entonces, esto nos hace que la vena se congestione, como vemos aquí. La vena está congestionada, aumentada de tamaño muy diferente a la vena renal derecha. Y esto pues también nos da un aumento de volumen en el riñón y también pues a los vasos testiculares, ¿verdad? Entonces, pues así se ve en un estudio tomográfico. Los síntomas de esto van a ser la presencia de sangre en orina o también de proteínas, dolor abdominal importante, pues el paciente va a generar también dolor peritoneal por la distensión y esto le va a generar pues náusea, vómito y en ocasiones esta dilatación de la vena testicular nos va a dar problemas de varicocele, que no es más que pues también un problema en lo que es el retorno venoso que nos va a aumentar lo que es el plexo pampiniforme en el testículo. Entonces, ahí hablamos de un varicocele que puede ser ocasional, sin embargo, pues también está presente. Bueno, pues ahora hablamos de lo que es anomalías congénitas de riñones y ureteros, pelvis renal y ureteros bífidos. Estos van a ser generalmente secundarios. Pelvis renal y ureteros bífidos, es decir, que estén dos pelvis y dos ureteros, o bien una sola pelvis con dos ureteros. Esto va a ser secundario pues a una falta de división de lo que es el divertículo metanéfrico o yema ureteral. Entonces aquí se divide y obviamente nos permite que tengamos dos pelvis renales. En el caso del riñón supernumerario, aquí tenemos una división completa del divertículo metanéfrico, como ven aquí. Se forman dos yemas ureterales y esto pues nos va a generar la presencia de pues aquí tenemos un riñón, el riñón izquierdo, aquí tenemos otro riñón más abajo y el riñón derecho. Entonces, esto es secundario pues a la presencia de la división completa de lo que son los divertículos metanéfricos. Cuando hablamos de uretero retrocavo, pues esta es una anomalía poco frecuente y aquí el uretero pues va a pasar, como dice su nombre, retrocavo, detrás de la cava inferior, como lo vemos en la imagen. Aquí está el uretero por detrás de la cava. Y si lo vemos en una urografía excretora, es decir, aquí le damos a tomar medio de contraste a la paciente y obviamente se absorbe, se va a través de la sangre hacia lo que es el riñón y se empieza a filtrar. Entonces aquí vemos cómo está dilatada la pelvis renal, la unión ureteropiálica, y aquí el uretero pues hace una curva y viene a dar vuelta por detrás de lo que es la cava hasta llegar a vejiga. Si se acuerdan, yo siempre les decía que cuando vemos un estudio, sobre todo de uretero de esófago,
Como el uretero y el esófago tienen contracciones en su pared, vamos a ver trayectos dilatados, trayectos contraídos, trayectos dilatados y otros contraídos. Acá lo vemos mejor, miren, aquí están los cálices menores, cálices mayores, lo que es la pelvis, el uretero prácticamente, pues, uretero y pelvis dilatadísimos. Aquí pasa por detrás de la cava y da una vuelta para llegar a desembocar a vejiga. Cuando hablamos de riñón en herradura, generalmente se va a ubicar pues muy abajo, a nivel de la lumbar 3, lumbar 5. Este es el riñón conocido como riñón en herradura. Y pues este va a generar esta formación porque la raíz de la arteria mesentérica inferior impidió que el riñón subiera a su ubicación normal. Generalmente pues suele ser asintomático. Esto es a veces un hallazgo a través de un estudio, sobre todo de una urografía excretora o un estudio de tomografía o resonancia magnéticas. En algunas ocasiones, pues hay obstrucción ureteral debido a las malformaciones o anomalías secundarias a lo que es la formación, sobre todo de riñón y sobre todo de la pelvis renal. Entonces, muchas de las veces vamos a encontrar algunas alteraciones que, pues, son a veces la punta para que se descubra que el paciente tiene un riñón en herradura. Si lo vemos aquí en una radiografía de abdomen obviamente con medio de contraste, esta es una urografía excretora, podemos ver cómo se pinta lo que es la silueta del riñón. Si la seguimos, va hasta acá, da vuelta y regresa. Entonces aquí tenemos un sistema colector, si se fijan aquí, cálices mayores, menores, pelvis renal y obviamente de este lado igual. Lo que pasa es que aquí lo estamos viendo un poquito más de frente, el sistema colector. Aquí vemos cálices menores, cáliz mayor, cálices menores, y estos obviamente desembocan a una pelvis renal. Entonces, pues esto sería un riñón en herradura. El riñón pélvico ectópico, pues es un riñón que no consiguió entrar al abdomen, se va generalmente a ubicar anterior a lo que es el sacro, y pues muchas de las veces se confunde con una tumoración y en ocasiones tienden a quererlo extirpar, ¿verdad? Hasta que se dan cuenta que, pues no, que es un riñón ectópico. Aquí vemos el riñón derecho, este es el lóbulo derecho del hígado, y obviamente aquí vemos el riñón derecho y el otro, el izquierdo, está prácticamente, pues casi encima de lo que sería la vejiga, en lo que es el hueco pélvico. En algunas embarazadas, pues esto puede provocarnos lesiones, sobre todo cuando queremos entrar a hacer sobre todo la cesárea. Nos encontramos con una masa ahí que pues está dando problemas, o también puede dar problemas durante el parto. Aquí podemos ver dos riñones ectópicos con su sistema, su pelvis renal, su uretero. Aquí está el otro riñón con su pelvis renal y su uretero, desembocando cada uno en lo que es la vejiga. Estos van a recibir irrigación, pues prácticamente de lo que sería la bifurcación de la aorta o de las arterias ilíacas comunes, que estarían más o menos a este nivel. Muy bien, por último, cálculos renales y ureterales. Generalmente los cálculos se forman de sales de ácidos orgánicos e inorgánicos y sobre todo de algunos otros materiales como el calcio. Se van a ubicar sobre todo pues en los cálices, en el urétero o en la vejiga. Si nosotros vemos esta imagen, pues podemos ubicar los cálculos en los cálices, tanto menores como mayores, en lo que es la unión ureteropiélica. Aquí vemos la piedra. Generalmente hay tres sitios de obstrucción, les decía, en la unión ureteropiélica, en su travesía, cuando pasa por encima de la arteria ilíaca el uretero, o bien cuando entra la porción intramural, es decir, el uretero entra y penetra lo que es la musculatura de la vejiga, y aquí en esta porción intramural, pues también es el tercer sitio de obstrucción. Generalmente pues van a ser un dolor intermitente, intenso, como si fuera un cólico. Generalmente lo comparan como si fuera el dolor de un parto. Y obviamente las áreas inervadas por los segmentos medulares y ganglios sensitivos que inervan al uretero, pues van a ser más o menos entre T11 y T12.
Generalmente el paciente se queja de un dolor lumbar del lado afectado que se va hasta la región inguinal y parte también a lo que es el escroto, labios mayores y menores en la mujer, parte de lo que es el muslo. Como les decía, pues aquí es donde lo vamos a encontrar y pues también tiene una relación con el nervio genitofemoral. Este va a provocar, dependiendo del tamaño de la piedra, pues obstrucción completa o intermitente de lo que es el flujo y se va a acompañar, pues obviamente, si el cálculo está formado por pequeñas espículas o piquitos, como si fuera una estrellita, pues cada vez que se contrae el uréter, va a generar alteraciones en la pared y nos va a generar, pues obviamente, la presencia de sangrado, orina con sangre fresca. ¿Por qué? Pues porque nos está traumatizando. La contracción del uretero queriendo expulsar la piedra nos va a estar generando pues un dolor importante y sobre todo lesión de la mucosa ureteral. Muy bien, pues aquí vemos la presencia de una piedra en la unión ureteropiélica y por eso pues el medio de contraste, si se fijan, está retenido y pasa pues muy poquito. Entonces aquí sería una obliteración pues de alguna manera intermitente del flujo. Aquí vemos un uretero a nivel de lo que decíamos, la segunda opción de interrupción, que sería a nivel del cruce de la arteria ilíaca. ¿Sí? Y por último tenemos uno en la porción intramural, la unión uretero-vesical. Entonces, se fijan, pues, esta sería una obstrucción medial, esta sería una obstrucción medial y esta sería una obstrucción proximal. El tratamiento, pues, es a través de una nefroscopía, podemos meternos a través de vía uretral, entrar con el nefroscopio y extraer la piedra. La otra es a través de ondas de shock, destruirlo a través de litotripsia extracorpórea o bien por cirugía abierta o laparoscópica, entrar, abrir el uretero, sacar la piedra y volver a reparar el uretero. Muy bien, pues con esto concluimos nuestro tema de hoy, que es sistema renal y que corresponde al tema 12.1 de nuestro programa académico.